Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, gusto de estar con ustedes, viendo un poquito los tiempos que estamos viviendo. Me preguntaban el otro día, ¿dónde encontramos la situación actual, política del mundo en la Biblia? Y siempre vamos a diferentes lugares. El libro de Apocalipsis habla del final de los tiempos, pero en los profetas de Israel tenemos que ver a cada profeta y su ministerio. El profeta que, para ver tiempos políticos, uno de los más importantes es el profeta Daniel, obviamente. Estamos estudiando estos días en un seminario en profundidad a Daniel. Daniel se va a convertir, va a ser toda su vida un profeta que habla de gobiernos, de tiempos, de guerras. Daniel era jovencito, era un muchachito, fue llevado a Babilonia. El pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Daniel fue para allá. Y Daniel en un contexto nuevo. Nunca habíamos visto a Israel de esta manera. Es la primera vez con Daniel vemos a los judíos cautivos en Babilonia. Y es una dinámica diferente, es algo distinto, porque de repente somos una minoría en mitad de un mundo de gente inconversa, parecido a lo del cristiano de hoy en día. Pero para nosotros los judíos fue la primera vez. Estamos en medio de una muchedumbre de inconversos. El que tiene el poder ya no es David, el rey David, la Jerusalén de David. Daniel es sacado y es llevado a Babilonia. Vamos a ver en un mapa de Babilonia ahora un poquito dónde es esto. Pero Daniel va a tener que aprender a convivir con una situación que nunca habíamos visto, los judíos en medio de inconversos, en un reino extranjero. Y entonces allí Daniel va a empezar a pensar, el Señor le va a hablar a Daniel acerca de gobiernos, acerca de pueblos, y Daniel va a profetizar y va a explicar que sobre la tierra van a venir en los próximos años 4 gobiernos. Daniel va a hablar del gobierno de Babilonia y el gobierno de Persia. Están estos países al este de Israel. Y después va a decir que va a venir el gobierno de Grecia y el de Roma. Estos dos países están al occidente de Israel, están al oeste de Israel. O sea que Israel va a ser primero conquistado desde Babilonia y Persia, desde el este, y después desde Grecia y Roma, desde el oeste. Y Daniel va a explicar, él va a decir, él ve en su profecía, y va a explicar y va a decir en el tiempo de este cuarto reino, en el tiempo de Roma, el Señor, el Rey de los cielos, va a establecer su reino aquí en la tierra, un reino que nunca pasará. Y claro, en los tiempos de Roma fue cuando Jesús vino a la tierra. Entonces es durante el Imperio Romano que la iglesia nace y el Señor establece un reino, la iglesia, que nunca va a pasar. Babilonia, Persia han pasado en un sentido, ya no son los reinos antiguos, pero la iglesia sigue avanzando. Los judíos tenemos mucho problema con estudiar a Daniel porque habla justamente Daniel del nacimiento de la iglesia. Fue hace un par de años, aquí hablando por televisión, aquí en Houston, me llamó un muchacho, hace algunos años atrás, estaba yo predicando de todo esto, hemos hablado de Daniel tantas veces. Me llama un muchacho que se llama Joel de nombre, no, ya no lo volví a ver, judío él, y me pide encontrarnos en un café acá en Houston. Y nos vimos y me dijo que él había estado estudiando en Jerusalén, en una yeshiva, en un seminario que se llama Or Sameach allí en Jerusalén. Y me dice, me echaron. Digo, ¿por qué te echaron? Y me dice, porque me agarraron leyendo el libro de Daniel. Digo, no te van a echar porque te encuentran viendo el libro de Daniel. Y me dice, no, yo nunca lo había leído el libro de Daniel, lo encontré en una biblioteca, ahí en el seminario, en la yeshiva se llama, y lo puse en mi mochila, en mi backpack. Y entonces en el tiempo libre yo lo miraba y me llamaron la atención y me dijeron, ¿por qué estás mirando el libro de Daniel a escondidas? Y me dicen, tú te has convertido en una amenaza para nosotros. Claro, yo entendí después, en Israel hay
judíos creyentes que van a estudiar a estos seminarios. Sí, están allí estudiando, pero en realidad ellos quieren evangelizar, quieren compartir a Jesús. Y los judíos no quieren ni escuchar de Jesús, los judíos ortodoxos. Esta es Yeshiva Or Sameach, es una yeshiva, un seminario ortodoxo. Y entonces dice, ¿por qué estás escondido leyendo el libro de Daniel? Los judíos casi como que no leemos el libro de Daniel. Y el libro de Daniel en realidad no está entre los profetas en la Biblia judía. Está al final de todo, casi que no entró al canon. Porque los judíos en realidad no lo quieren ver a Daniel, no lo quieren estudiar, porque Daniel habla del nacimiento de la iglesia. Si Daniel habla de 4 reinos que van a venir sobre la tierra, y todo el mundo sabe cuáles son: Babilonia, Persia, después vino Grecia y Roma. Sí, pero en el tiempo del 4.º reino, el Señor establece su reino en la tierra. La iglesia, obviamente, un reino que no pasará. Y entonces los judíos han estado, los judíos mesiánicos por supuesto que no, pero los judíos han estado rechazando al libro de Daniel. Algunos dicen incluso, Daniel está en Babilonia, Daniel no es parte de la historia de Israel. Daniel es parte de la historia de Babilonia, no tendría que estar en la Biblia. Pero está en la Biblia. ¿Sabes que la Biblia hebrea tiene la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés primero, los profetas y después los escritos? En los escritos está el libro de Salmos, Proverbios, Job, hay otros libros más. Y allí está el libro de Daniel, al final de todo, antes del libro de las Crónicas. Casi no entra en la Biblia. Daniel es tremendo. Daniel era un muchachito y Daniel se va a convertir toda su vida en un hombre de Estado, en un hombre que conoce los reinos, las naciones, los gobiernos y los tiempos. Pero hay algo importante en Daniel que tenemos que ver ahora. Muchas veces Daniel tiene una visión, y las visiones de Daniel, déjame que te explico esto para los que quieren entender en profundidad. El libro de Daniel tiene 2 partes. Del capítulo 1 al 6 es la vida de Daniel. Y del 7 al 12, el resto del libro, son visiones que él tiene durante su vida. Si te fijas bien, las visiones van para atrás. En el primer año del rey Belshazzar, y en el tercer año del rey Belshazzar, dice capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, en el primer año del rey Darío. Entonces ves la vida de Daniel y después en la segunda parte puedes ver las visiones que él tuvo durante esos reinados. Quiero que entiendas el texto bíblico, no dice en el año 2015. El texto bíblico dice en el año tal del reinado de tal rey. Es como que diría algo así como en el año primero del gobierno de Obama, en el año segundo del gobierno de Bush, del presidente. Así es como está organizado el libro. La Biblia sigue mucho este tipo de orden. Ahora, la primera parte entonces de Daniel, 6 capítulos, la vida de Daniel. El resto del 7 en adelante son visiones. Y Daniel en estas visiones va a hablar entonces de todos estos gobiernos que van apareciendo. Te iba a decir algo, es tan tremendo este hombre. Era un muchachito y él explica entonces los gobiernos que van a venir. Y explica que el nacimiento de la iglesia. Y los judíos se enojan con esto y no quieren leerlo a Daniel, pero está en la Biblia. Y tienen que verlo. Para cuando hacíamos evangelismo a los judíos en Israel o en Nueva York, íbamos mucho al libro de Daniel. Es tremendo. A este muchacho Joel que me llamó aquí al canal, que nos vimos tiempo atrás, lo echaron por estar escondidas mirando el libro de Daniel. Dice, tú no vienes a estudiar acá, tú vienes a predicar acá a este lugar. Y lo echaron. Pero está ahí en la Biblia el libro de Daniel. Y los judíos que tienen integridad intelectual, tienen que mirarlo. Hay que mirarlo, Daniel, por supuesto. Ahora, hay algo muy importante en el libro de Daniel, muy interesante, en estas visiones, en la segunda parte del libro de Daniel. Lo interesante es esto, que Daniel tiene visiones y después aparece el arcángel Gabriel, por ejemplo, un ángel. El arcángel Gabriel aparece y le explica a Daniel las visiones. Daniel, en el judaísmo,
no lo queremos estudiar. En la iglesia se ha estudiado siempre Daniel con el libro de Apocalipsis, porque aparecen eventos muy parecidos en las visiones. Aparecen animales, bestias, similares en Daniel y en Apocalipsis. Pero que es importante. Aparece, Daniel tiene una visión. Capítulo 8, por ejemplo. Dos animales que se pelean entre ellos. Vamos a ver ahora qué es. Y después uno dice, ¿qué es esto? Dos animales. Pero después aparece el arcángel Gabriel y le explica a Daniel la visión. Y le dice, no eran dos animales que se peleaban, es una guerra entre dos pueblos. Y dice, ¿por qué no dice directamente una guerra entre dos pueblos? No, porque el Señor asocia la naturaleza de un país con la naturaleza de un animal, de una bestia. De esa manera nos hace ver y uno siente cómo dos animales se pelean. Cuando dos animales se pelean es una cosa salvaje. Y así quiere el Señor que entendamos la guerra entre los pueblos. Ahora, lo importante, lo interesante es esto. Aparece el arcángel Gabriel y le dice, lo que has visto son dos países. Es una guerra entre Grecia y Persia, por ejemplo. Pero después dice el arcángel Gabriel, esta visión que tú has visto pertenece al tiempo del fin. O dice, esta visión que tú has visto es una visión de los últimos días. Cosas así. Y uno dice, pero entonces esto está por venir. Bueno, las visiones de Daniel son tan interesantes porque aplican a el tiempo antes de la primera venida de Jesucristo. Si Daniel está predicando antes de la primera venida de Jesucristo, pero también estas visiones aparentemente son para el tiempo del fin. ¿Y cómo puede ser que sean para los dos tiempos? Mira, vamos a ver un mapa. Le voy a pedir a nuestro director, a Marvin Pérez, que nos ponga un mapita de Babilonia y de Persia. Acá lo tenemos. Aquí tenemos a Israel. Aquí tenemos a Israel. En el tiempo de Daniel, Daniel es llevado cautivo a Babilonia, lo que hoy en día es Irak. Irak es Babilonia. Y va a estar acá Daniel, en Babilonia. Ese va a ser el lugar donde él va a vivir. Y acá Daniel va a decir, vendrán 4 imperios sobre la tierra. Babilonia y después vendrá el imperio persa. Persa es Irán. Irán es el imperio persa. Hoy en día se llama Irán, antiguamente Persia. Y lo que va a decir el arcángel Gabriel, esta visión es para el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que pasa? Daniel realmente, en su día Daniel fue llevado cautivo de Israel a Babilonia. Y después Persia va a conquistar todo lo que era de Babilonia. Pero estos dos países, Babilonia y Persia, que aparecen en el libro de Daniel, son los países que aparecen en la política del mundo hoy en día. Entonces, vimos a Saddam Hussein en Babilonia, y hubo la guerra en el Golfo, una guerra tremenda en el Golfo, allí en Babilonia, y después de Babilonia, ¿quién aparece? Y aparece Persia, aparece Irán. Y hoy en día el problema ya no es Saddam Hussein, hoy en día el problema del mundo ya no es Babilonia, no es Irak, hoy en día. ¿El problema cuál es? Es Irán, es la bomba atómica. Y todo el problema, pero si el problema hoy en día es en Siria, Siria está acá arriba, Siria está acá. Acá está Israel y acá arriba está Siria. En realidad Siria no es el problema. El terrorismo que hay de Siria está todo sostenido por Irán. Es Irán el problema. Si ustedes escuchan ahí en Facebook algunas cosas que tenemos en la página, van a ver a Netanyahu, el primer ministro de Israel. Él no acusa a Siria, él acusa siempre a Irán. Es Irán el problema. El terrorismo que hay en Siria, ¿qué es Siria en realidad? Siria, este país que está acá, es el límite entre, vamos a ver así, el límite entre Israel y Siria. Acá, vamos a ver que el director no está. Acá. El límite entre Israel y Siria se llaman las alturas del Golán. Las alturas del Golán. Y acá está el mar de Galilea, donde fue la historia de Jesús. El tema de Siria, antiguamente y hoy en día, es que Siria tiene una salida al Mediterráneo. Y entonces el petróleo de Irán y de Irak
siempre buscaron la salida al petróleo, al Mediterráneo por Siria. Siria antiguamente, en la época bíblica, es un país que fue invadido varias veces. ¿Por qué? Lo importante de Siria es la salida al Mediterráneo que tienen. Y de acá, con barcos se puede comerciar hacia toda Europa. Entonces, por eso es importante Siria. Arriba de Siria está Turquía. Y más arriba de Turquía está Rusia. Ahora, Daniel no habla de Rusia. Daniel habla de Babilonia y habla de Persia. El tema es que después que Daniel habla de Babilonia y de Persia, aparece el arcángel Gabriel y dice que la visión es para los últimos días. La visión es para los últimos días. Y vemos que hoy en día apareció de vuelta Saddam Hussein en Babilonia. Se llama Irak, pero es el mismo país. Y ahora el problema no es Saddam Hussein, ahora el problema es Irán y la bomba atómica y el terrorismo del mundo. Irán quiere formar la bomba atómica e Irán está manejando el terrorismo de todo el mundo. Y entonces vemos que es verdad, la visión era para el día de Daniel. Daniel vivió hace 2500 años aproximadamente. 2500 años atrás, 500 años antes de Jesucristo. Esa es la época de Daniel, 2500 años atrás, y él habla de estos gobiernos, Babilonia y Persia. Pero después, Gabriel dice, estas visiones son para el final de los tiempos. Algunos dicen, no, es que el final de los tiempos es cuando Jesús muere en la cruz. Si Dios se hizo hombre y Dios murió en la cruz, ahí terminan los tiempos. Y es verdad, las visiones de Daniel apuntan hacia la venida de Jesús. Son 500 años antes y Daniel habla de Babilonia y de Persia. Y estamos avanzando hacia la primera venida de Jesús. Pero después dice, las visiones son para el final de los tiempos. Y ahora en nuestros días vemos que estos mismos países aparecen de vuelta en el panorama mundial. Es muy interesante. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Vamos a pedirle a nuestro director si nos pone un mapa un poquito más grande. Toda esta región. Eso que veíamos recién es el Medio Oriente. Pero acá tenemos de vuelta. Acá está Israel bien chiquito. ¿Sí? Ahí vamos a ponerlo así. Acá está Israel bien chiquito. Acá está Siria. Acá está Irak o la vieja Babilonia en verde. Y acá en este verdecito clarito, acá está Irán o Persia. Daniel dice, vendrán 4 gobiernos sobre la tierra. Vamos a ver, vendrán 4 gobiernos sobre la tierra. Primero, el gobierno de Irak, el gobierno de Babilonia y después el gobierno de Persia. Y estamos viendo exactamente eso. Saddam Hussein, la guerra del Golfo durante el tiempo de Bush y ahora en el tiempo de Obama, todo el problema con Irán. Y después, muy importante, después viene el ataque, vendrá sobre la tierra en preeminencia un país que se llama Grecia. Ahí está Grecia. Grecia es el que está ahí. Es muy importante. En Daniel capítulo 8, Daniel entonces hace 2500 años. Espero que me puedan ir siguiendo. Hace 2500 años Daniel tiene una visión y en esa visión ve 2 animales que se pelean. Dice la Biblia un carnero y un macho cabrío. Pero aparece Gabriel. Léetelo. Daniel capítulo 8. Y Gabriel dice, la visión que has tenido no es entre 2 animales que se pelean, sino son 2 reinos que están en guerra. Y pues el Señor le mostró a Daniel 2 animales. Sí, es la manera que tiene el Señor de hablar. Dice que el macho cabrío va contra el carnero y lo destruye completamente y nadie lo puede salvar y queda completamente desarmado. Daniel está impresionado por una batalla, una pelea a muerte de 2 animales. El Señor elige esta visión, el Señor le muestra eso. Pero Daniel empieza a entender el lenguaje del Señor, que no son animales, cada animal tiene su naturaleza, su manera de ser, cada país tiene su naturaleza. Y Gabriel dice, el arcángel Gabriel, uno de los ángeles más importantes del Señor, lo que has visto en realidad es una guerra entre 2 países. Es una guerra entre Grecia, ahí está Grecia, y
Vamos a, vamos a corrernos un poquito, entre Grecia y Persia. Dice que Grecia allí viene cruzando toda la tierra. Grecia está acá. Esa isla marrón que está ahí, esa península, eso es Grecia. Y Grecia viene cruzando toda la tierra para embestir a Persia. Y esto lo dice Daniel hace 2500 años. ¿Qué es esto en nuestros días? Y bueno, en nuestros días esto es lo que está pasando. Esto todavía no está pasando, está a punto de pasar. Esto es, ¿qué es Grecia? Grecia es el origen de la comunidad europea. En Grecia empieza toda la cultura europea. Cuando todavía no existía Alemania y no existía Suiza y no existía Polonia y no existía Francia, ya existía en la época de Daniel Grecia. Allí tenemos a Grecia. Acá va a estar Alemania. Alemania, 2500 años antes de Jesús, en Grecia ya hay una civilización. Alemania es territorio completamente desolado. Se llama tierras bárbaras. En Francia casi como que no hay nada. Acá tenemos que está Polonia. No existe todo esto. 2500 años antes de Jesús no existen estos países, pero Grecia ya existe. Grecia es donde empezó la cultura europea, después se va a mover por toda Europa. Y entonces en ese momento Grecia tiene un general, Alejandro Magno, y Grecia va a invadir Persia. Grecia de acá va a invadir a Persia que está acá atrás, Irán, atrás mío. Y va a ser una guerra, ahí tenemos a Irán y Persia y Grecia que está allá arriba. Lo cierto es esto, Daniel describe esta guerra. Una guerra entre dos animales. No es una guerra entre dos animales, son dos países que vienen en guerra. Y en la época de Daniel vemos que aparece Babilonia y Persia, y después Persia va a ser conquistado por Grecia. Grecia va a ir contra Persia. Y después viene Roma. Acá dice Italia, ¿no? Eso es Roma, el imperio romano. Pero dice el arcángel Gabriel que esta guerra es para los últimos días. ¿Y cómo para los últimos días? Hoy en día es impresionante. Estamos viendo a Babilonia o Irak, cambiaron el nombre, pero es el mismo país. Babilonia o Irak con Saddam Hussein y ahora Irán. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Estamos viendo que el terrorismo musulmán sostenido desde Irán, hasta atrás mío, sostenido desde Irán, acaba de poner unas bombas allí en Francia. Y acaba de hacer unos atentados en Francia. Y Europa ahora se está movilizando y hay unos ataques franceses ahora sobre el Islam. Eventualmente, lo que viene aparentemente es lo que vio Daniel. La Unión Europea va a atacar a Irán. La Unión Europea atacando a Irán. Esto es lo que viene y es lo que Daniel vio. En su momento él lo vio como Grecia. Grecia hoy en día es la Unión Europea. Irán de hoy en día es la antigua Persia. Entonces vemos que los países de los cuales habló Daniel vuelven a aparecer. Y dice, pero ¿por qué le cambian el nombre a los países? Bueno, se les cambió el nombre. Grecia es Grecia de siempre. Está ahí el país de Grecia. Sí, pero Grecia hoy en día ya no es el país de Grecia, sino que es Europa, la Unión Europea. Pero empezó en Grecia. Tenemos que entender un poquitito de la historia para ver que no es el país de Grecia, sino que es Europa, de dónde viene toda la cultura europea, de Grecia. ¿Y por qué no dice la Biblia entonces Irán? Ahí está Irán. No, no dice Irán, dice Persia o dice Medo-Persia. Este país en la Biblia se llama Persia o Medo-Persia. ¿Por qué Medo-Persia? Bueno, le cambiaron el nombre porque ellos dicen, los iraníes dicen que ellos son arios, que son como los alemanes, que ellos son de la raza aria. Y por eso le pusieron Irán, Aryans en inglés, Aryan, que son arios, porque ellos dicen que son de una raza superior, así como Hitler hablaba de la raza aria. Pero el país es el mismo.
Entonces Daniel, en el capítulo 8, en ese momento, vio dos animales. No son dos animales peleando, son dos pueblos, y es Grecia contra Persia. Acá, Grecia contra Persia. Los dos pueblos. Pero la visión es para los últimos días. Y hoy en día estamos empezando a ver a Persia, al mundo, al terrorismo manejado por Irán, que está atacando a Europa. Y Europa está empezando a responder. Eventualmente Europa va a ser una guerra contra Irán. Eso es lo que creemos de acuerdo a lo que vemos en Daniel. Y entonces estamos esperando, no se asusten, porque allí con los animales vemos lo que pasa con la guerra y vemos que Europa es mucho más fuerte que Irán, que el mundo musulmán. Y dice que lo destruye completamente. Grecia a Persia. Si Irán está tratando de formar la bomba atómica. Si Irán llega a estar más cerca de la bomba atómica, claro, Israel está preocupado, Estados Unidos está preocupado, todo el mundo está preocupado, pero Europa va a tener que hacer algo. Yo no creo que Francia, Alemania, Inglaterra, que los países fuertes de Europa le van a permitir a Irán tener la bomba atómica. No lo van a permitir, no lo pueden permitir. Y entonces en ese momento seguramente vamos a ver la profecía de Daniel capítulo 8, donde Grecia ataca a Persia. Y son estos dos pueblos. ¿Qué viene después de Grecia? Después de Grecia, ¿se acuerdan los cuatro imperios que ve Daniel? Babilonia, Persia, y después Grecia, y después viene Roma. ¿Qué es Roma? Bueno, Roma es la cultura griega más al oeste, hecho en una máquina militar tremenda. Roma tiene que ser Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es la cultura europea, pero de más hacia el oeste. Eso es Estados Unidos y es una maquinaria militar tremendamente organizada. Así que seguramente, según Daniel, lo que tenemos que esperar es Grecia, Europa, va a atacar a Irán. Y después de esto es cuando Estados Unidos o Roma antiguamente, cultura europea, griega, de más del oeste, y una máquina militar tremenda, después entra Roma para controlar todo. Y es en el tiempo del Cuarto Imperio, Roma, que el Señor viene a la tierra. El Señor va a venir seguramente si Estados Unidos, cuando veamos Estados Unidos entrar en todo el conflicto, yo creo que estamos listos para decir que la segunda venida de Jesucristo se acerca. Él puede venir en cualquier momento. Pero estos cuatro imperios que Daniel ve antes de la primera venida de Jesús son los que vemos ahora antes de la segunda venida de Jesús. Medítalo, léete Daniel y que el Señor nos dé entendimiento. Shalom Ubraja, paz y bendiciones. Smile.